En el periodo que comprende este informe, el incremento de la persecución, la represión sistemática contra civiles y militares se ha incrementado, no ha cesado. A pesar del proceso que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional, a pesar de las investigaciones, a pesar de todo, el incremento de las detenciones, de la persecución, de las torturas continúan. Contra dirigentes políticos, sindicalistas, directores, miembros de ONGs, influencers, jóvenes, activistas, familiares de personas perseguidas, además de la persecución ejercida contra decenas de venezolanos en el exilio, que incluyen órdenes de presión, señalamientos de intimidaciones sobre su actividad. El 18 de enero, Maduro activó el llamado Plan Furia Bolivariana y le dio orden a Diosdado Cabello y a la comandante de las Fuerzas Armadas de enfrentar cualquier intentona terrorista. Vamos a escuchar ese momento cuando él activa la Furia Bolivariana. Hombres y mujeres de a pie, yo soy uno de ustedes. Y si algún día las fascistas y los fascistas me hicieron algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela. ¡Activen la furia bolivariana! Eso pasó el 18 de enero y el 22 de enero, Tarek William Saad, el fiscal del régimen, habla en una cadena de radio y televisión de 5 supuestas conspiraciones que había y dice que ya había 32 personas detenidas entre militares y civiles. La furia bolivariana se activa realmente el 23 de enero cuando una serie de actos vandálicos sucedieron en varios estados del país simultáneamente después de la orden recibida por Maduro, para que no quede ninguna duda de quién da la orden, ¿no?, de activarlos, donde una serie de actos vandálicos sucedieron en por lo menos 11 estados del país contra sedes de partidos políticos, comercios, incluso residencias de personas que hacen política, de partidos políticos y sobre todo del partido de María Corina 20 de Venezuela. Estos estados fueron Caracas, Vargas, Mérida, Anzoátegui, Monagas, Táchira, Falcón y Bolívar al mismo tiempo, de lo cual rayaron sedes, amenazaron a las personas, amenazaron a dirigentes políticos y el mismo día detuvieron a 3 dirigentes de 20 Venezuela, a 3 coordinadores de 20 y a los pocos días detuvieron a otros más. En total, hoy en día hay 7 dirigentes de 20 Venezuela detenidos y 6 en la embajada de Argentina en asilo. Bueno, ya se les dio el asilo, están solicitando y todavía están esperando el placer. En Venezuela, ser familiar de un preso político o un detenido por motivos políticos, como yo ir a monasterios, ser activista de derechos humanos, ser miembro de una ONG como Rocío San Miguel, o denunciar en redes sociales corrupción, o denunciar cualquier tipo de acto como los abogados Fanny Cruz y Armando Colina, que denunciaron actos de corrupción, es suficiente para meterlos presos. Y hoy en día es suficiente para detener a personas que hayan prestado un hotel para la campaña, unos equipos de sonido para la campaña de María Corina. Es decir, cualquier persona es en este momento objeto o puede ser objeto de detención. Incluso ayer hubo una detención de 2 personas que entregaron un pliego, porque como no sé si ustedes han leído las noticias, todas las cárceles venezolanas están en huelga de hambre, todos los presos venezolanos están en huelga de hambre, y 2 familiares fueron a entregar un pliego, y esos familiares los detuvieron por entregar el pliego de peticiones. En cuanto es importante, 7 presos políticos, al menos 7 presos políticos son europeos, portugueses, españoles o italianos. 2 de las últimas camadas de encarcelados, que son Rocío San Miguel y el ex esposo Alejandro González, son españoles. Esto no son todos los que están, porque por supuesto no tenemos la foto de muchos de los detenidos de las últimas compilaciones, pero estos detenidos que están aquí son de los últimos 6 meses. En cuanto a los patrones que hemos identificado, los patrones los nuevos patrones que
Algunos no los hemos visto tan seguidos, ¿no? Pero entre esos nuevos patrones están, por ejemplo, la presentación de los detenidos a altas horas de la noche, sí, los abogados privados, sí, los abogados que los esperan durante todo el día en los tribunales y no llegan, horas de la noche y no llegan, y se van para su casa y entonces aprovechan para presentarlos. Muchos han sido presentados en el organismo de inteligencia, inclusive. Esto provoca que esa defensa pública no actúe, no los defienda y los abogados privados no puedan presentar alegatos de prueba antes de la audiencia preliminar para que la persona pueda llegar a la audiencia preliminar con defensa, con cosas que puedan defenderlo, ¿no? Otra de las cosas importantísimas es la utilización de víctimas capturadas a los que torturan durante días, desaparecen durante días y después aparecen en los videos de Tarek William Saab con síntomas de tortura, leyendo un libreto, acusando a media humanidad. Es decir, la nueva forma de acusar a perseguidos políticos es poniendo a capturados, a víctimas y torturados, a acusar a la gente a través de un libreto. Y de ahí salen entonces órdenes de aprehensión por traición a la patria, por conspiración, por rebelión, y aquí creo que vemos unos cuantos de esas últimas acusaciones, ¿no? Es importante este tipo de patrones porque además se están llevando a las esposas, hijos, padres, madres, a quien se les atraviese por el camino para incluso tratar de inducir a que las personas se entreguen, pero que además las personas hablen, porque dice que tienen a las esposas, que tienen a los hijos, ¿no? Incluso hay dos militares mujeres que fueron encarceladas solamente por preguntar por sus esposos detenidos. Y las dos, una de ellas tiene dos niños pequeños, inclusive uno recién nacido. Sobre las torturas. Voy a hablar en una recopilación porque después vamos a tener unos testigos que le van a hablar de las torturas que registramos en este informe. Conseguimos métodos que han sido aplicados en tiempos, por ejemplo, de la Edad Media. Es decir, conseguimos una tortura que le pusieron un brazalete de metal en los tobillos a la persona, de esos que se aprietan con una tuerca, ¿verdad? Y lo iban apretando a medida que querían causar más dolor. Y además le pusieron electricidad en esos brazaletes que usaban en la Edad Media para torturar a las personas. Grilletes, le dicen. Conseguimos, además a esa víctima, quiero hablar precisamente de esta víctima, la llevaron, le fracturaron 2 vértebras de la columna vertebral y en el traslado del estado a Caracas para llevarlo de una sede de Vejecín a la otra, lo torturaban metiéndole electricidad con los pañales porque la persona perdió el control de las esfínteres, ¿verdad? Y lo torturaban metiéndole electricidad por los pañales que llevaba puestos. Y cuando se desmayaba, lo golpeaban para que volviera en sí y seguirlo torturando. Estas torturas las hizo el equipo del TAE de Alexander Branco Arteaga directamente. Y la persona era de otra nacionalidad, no era venezolana. También conseguimos torturas como introducción de objetos punzantes en los lugares dolorosos más extremos, azotes hasta hacerlos perder la piel con las uñas, ahogamientos, distintas técnicas. Algunos se desvanecen y les ponen electricidad para que reaccionen. Colgamientos por horas o días del techo de una viga, descargas eléctricas que pueden mojar a las personas o estando atadas a objetos metálicos, desprendimiento de las uñas de las manos y de los pies, luego introducir agujas y golpeárselas con objetos contundentes. Una de las que nos causó más horror fue la extracción de piezas dentales. En 2 víctimas los agarraron, los paralizaron de manos y pies y obligándoles a abrir la boca, les extrajeron piezas dentales con alicate. Fue una víctima de la tortura, esta se las conté. Documentamos torturas psicológicas como la ruleta rusa en varias de las víctimas, simulación de ejecución, arrodillados en un lugar abierto para simular que los iban a ejecutar. El dolor de los otros, que es una de las torturas que más recuerdan las víctimas, creo que les hablé el pasado año sobre esto. Estas víctimas recuerdan cómo los gritos de dolor de los demás, y son cosas que no pueden olvidar, son pesadillas que los acompañan el resto de sus vidas.
falta de medio de vida como comida, hidratación y atención médica, que es de lo que sufren todos nuestros presos políticos hoy en día, y con esa tortura es constante, siempre. Intentos de violación, documentamos la violación de un militar activo. Sobre la violencia de género, documentamos el patrón del régimen de infligir terror sádico entre las víctimas masculinas, en especial oficiales de la Fuerza Armada, a quienes aplican torturas y violencia sexual, porque saben que los quiebra, es decir, el honor del militar, ¿no? Eso es quizás una de las, en varios relatos, es la última tortura a la que acuden los torturadores para conseguir el testimonio de las personas que quieren, que están torturadas. En varios casos, todos varones fueron puestos en posiciones donde se exponen sus partes íntimas, recibieron descargas eléctricas directamente en los genitales, y incluso una víctima recibió azotes, lo azotaron. 2 intentos de suicidio después de que las víctimas fueron torturadas. Con la ubicación del propio presidente de la República al mando de los organismos de inteligencia. Es decir, una de las cosas que nosotros hemos trabajado e investigado es cómo ese incremento ha sucedido después de que Nicolás Maduro asumió la dirección de la División General de Contrainteligencia Militar y una división clasificada del SEBIN, del cual tuvimos conocimiento este año y del cual le vamos a hablar. El BIN pasó a ser DGCIN en el año 2011, pero en el año 2015 se publica el Manual de Operaciones Especiales, que le da el grado de responsabilidad 1, y el reglamento del DGCIN, que le da el grado de responsabilidad 1, porque dice que es el jefe del DGCIN. Es decir, Maduro no puede decir que no es el jefe de la División General de Contrainteligencia Militar, porque está escrito en los manuales. Ustedes pueden ver en esta lámina la estructura legal, es decir, Maduro, la vicepresidencia, el DGCIN a cargo de Hernández Dala, el DALA a cargo de Gran Cuartiaga. La vicepresidencia dejó de ser la jefa del SEBIN en mayo del 2020, cuando se abrió la investigación en la Corte Penal Internacional. Ella soltó el SEBIN, aunque sigue mandando igual, para que lo sepan, porque este que está aquí y Gustavo González López responde directamente a la vicepresidenta y al presidente. Esta es la estructura legal de el por qué hoy en día Maduro se ha arropado de los organismos de inteligencia y de la Policía Nacional para perseguir a militares, perseguir a civiles, y ¿por qué no confía en la Fuerza Armada? ¿Por qué no confía en la Fuerza Armada? Porque tenemos cientos de oficiales detenidos, ¿no? Él sabe que él tiene que controlar a la Fuerza Armada. ¿Y cómo los controla si no sabe quién está detrás o quién está pensando? Que incluso hay los detenidos en este momento que son generales recientemente detenidos, ¿no? Entonces, él se ha agarrado, la siguiente lámina, de los funcionarios ejecutores leales, los más leales, los que obedecen órdenes, los que son unos criminales que no les importa asesinar, torturar, violar, porque obedecen la orden directa del presidente y de la vicepresidenta. ¿Quiénes son? Hernández Dala, director del DGCIN, Gran Cuartiaga, director del DAE, Miguel Domínguez, que es de la PNB, él es el jefe de la PNB y además manda en el DAE, aunque tenga a Carlos Calderón a cargo del DAE. Pero quien manda en el DAE también es Miguel Domínguez,
La CEPOT, que es el organismo del SEBIN, que les voy a hablar, clasificado, que nadie conoce, que también dirige Maduro a cargo de Gustavo González López, y el SEBIN, por supuesto, ¿no? Estos funcionarios, creo que vamos a ver un video ahora. Ok, esos funcionarios que ustedes vieron ahí son los que hoy en día tienen a su cargo la persecución directa contra militares y civiles. Directas, porque responden directamente a la presidencia y a la vicepresidencia. A mí me han dicho varios testigos militares que cuando llega una división, una patrulla, ¿cómo se dice? Un comando del DGCIN a un batallón de Fuerte Tiuna o de donde sea, a tocar en la puerta a un general o a un comandante, le tienen pánico. Los generales, los mayores generales, los coroneles, le tienen miedo a Gran Cuartel, porque saben que responde directamente a Maduro y porque tiene la orden, si les llega, de llevarse los detenidos. Hay una gran diferencia entre los oficiales y estas personas. Gran Cuartel se viste como un malandro. Traje barba, pelo largo, sin uniforme, y cuando llegan las reuniones de los militares y alguien se lo reclama, ese militar está destituido al día siguiente. ¿Qué les parece? Entonces, estos oficiales, que además son premiados, que además les dan, los ascienden, los tienen recopilando en las minas de oro, las pasan raquetas por las minas de oro, recopilando eso. Ellos reciben botín y además es interesante que después que vean este video, cómo el DGCIN tiene su propia marca de emprendimiento. La marca Espartano del DGCIN, que lleva todos los oficiales, Gran Cuartel la tiene. Fábrica de ron, fábrica de cuchillos, fábrica de cueros, con la marca de DGCIN. Pero lo peor es que además tiene equipos deportivos. Están educando niños. Es decir, están llamándose la cara de criminales con la marca del DGCIN en deportes, en emprendimientos, claro, a nombre de testaferros, etc. Tenemos también la información de que están con equipos de básquet, equipos de fútbol y equipos de béisbol. Imagínense el poder que tienen ellos. Yo quiero que ustedes vean esto. Aquí están ellos, aquí están todos los que vieron anteriormente, las caras más conocidas, y van a llegar al final, que son los emprendimientos. El tirano Nicolás siempre está rodeado de sus fieles ejecutores. Incluso tiene una reunión con el alto mando militar, con el rey y con la historia. Que encuentro sobre las estrategias ante las conspiraciones contra el país, en la que relacionar el llamado a la unidad de la defensa y la soberanía nacional. Además, como lo demuestra la presencia en el mismo podio detrás de Nicolás, al jefe del DAE, Gran Coateaga. Contesta por nosotros, juega por nosotros. Y la diplomacia construida por el comandante Chávez. Desde Miranda, desde Bolívar y desde los grandes pensadores, incluyendo él. Y yo me formé en esa escuela. Y en esa escuela fundamos el ALBA. En primera fila Remigio Ceballos, Diosdado Cabello, González López y el hombre de la barba Alexander Eranco. Rompiendo la noche sin descansar, cansando los hombres, llegando del campo, robando,
Así, el grupo DAE y el DGCIM, cuyo jefe es Nicolás Maduro, es dotado con apresto operacional nuevo y moderno. Equipos represivos. Efectuamos una reunión con todos los jefes de proyectos de coordinación de nuestros cuerpos policiales. Los lineamientos necesarios en el avance a la protección del pueblo, proteger, defender y servir al pueblo venezolano también para exigir el máximo trabajo, la máxima dedicación y, por supuesto, la garantía de la defensa y la protección de la persona y la garantía del respeto profundo a los derechos. Estos son algunos de los emprendimientos de uno de los más fieles y criminales del régimen, Alexander Granco Arteaga, cuya marca El Espartano está en los productos que fabrica y en los emprendimientos deportivos de los cuales es dueño. Esto es muy grave porque llevan la marca del DGCIM y donde jóvenes, niños y personas del deporte se les crea con esto un vínculo con este criminal. Aquí tenemos los criminales más fieles del régimen de Maduro, ellos son los intocables de la estructura represiva del régimen. Por supuesto, nos reservamos algunos videos. Hay Gran Arteaga tiene una escuela de ajedrez de niños. Mesa Gran Arteaga jugando en una mesa con niños ajedrez. O sea, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Lo que está sucediendo. Estos son ellos. Pasamos a la siguiente lámina. Ok. Ahora viene lo que les había hablado, lo que les había dicho sobre la CEPOT. ¿Qué es la CEPOT? Es la Coordinación de Protección al Orden Democrático. Es la existencia de una unidad de SEBIN clandestina, ya no, porque ya la sacamos y ya la denunciamos, ¿verdad? Creada en el año 2015 con base secreta de adiestramiento a la que llaman Base Cero, que queda en ese lugar, en Santa Mónica, y donde oficiales de alto rango cubanos son los que forman a los oficiales venezolanos, civiles y militares. Es más, hay una unidad que se llama la Unidad de Chequeo Visual, que tiene el mismo nombre en Cuba. Igualito, se llama idéntico. Y si ustedes googlean, pueden conseguir quién dirige la Unidad de Chequeo Visual en Cuba en este momento. Esta unidad, en su conjunto, su funcionamiento solo fue y es conocida, bueno, era antes, ¿no? Por el jefe de la unidad, del SEBIN, por el director del SEBIN, por el presidente y la vicepresidente. Los jefes de la unidad informaban directamente al presidente de la República. La CEPOT tiene una unidad de chequeo visual que realiza infiltraciones de partidos políticos en organizaciones de la sociedad civil, cuenta con el apoyo de miles de patriotas cooperantes en toda Venezuela y es un calco de la de Cuba. Tiene su propio personal, maquinaria, espionaje, militares, civiles entrenados. No se identifican
está prohibido llamarse por su nombre dentro de la unidad, por lo tanto se conocen como alias, ¿verdad? Y, como les decía, son formados por oficiales cubanos. Después está la unidad analista, quienes son los que analizan la información recabada, y la unidad de detención, cuyos agentes se encargan de detener a los políticos de relevancia que hayan sido identificados por la unidad de chequeo visual y haya habido seguimiento. Miren, yo recibí esta información de una persona que se fue de esa unidad y me decía que los políticos no tienen idea de cómo los tienen infiltrados. Es impresionante cómo tienen agentes dentro de los partidos. Tienen partidarios que son de esta unidad y que informan absolutamente todo lo que tienen planificado, todo. Por eso es que no hay nada en Venezuela que funcione sin que el régimen lo sepa. Porque que además ha crecido de una forma desmesurada todo lo que son los patriotas cooperantes. Entonces, Maduro domina la parte militar con el DG5, que es igual, tiene la misma función igual, y el SEBIN, la parte política venezolana. Dueños de hoteles, dueños de restaurantes donde les gusta ir a la oposición, dueños de comercio, las escuelas de los niños, es decir, la infiltración es tal que entendemos por qué pasa lo que está pasando en Venezuela, ¿no? El Instituto Casla denunció en marzo de este año al Estado cubano en la Corte Penal Internacional. Nosotros durante todo este tiempo, hemos estado recibiendo denuncias de casos de víctimas que han sido torturadas por cubanos. Esos casos los íbamos presentando, pero también se abrió la puerta de decirnos por qué no documentamos en especial los casos de los cubanos, vemos hasta dónde podemos llegar, cuántos casos tenemos, cómo podemos recopilarlos y armamos un expediente contra el Estado cubano, contra el régimen cubano, porque viene lesa humanidad en Venezuela. Esto fue lo que hicimos los últimos 6 meses en una denuncia que se escribió durante todo este tiempo. Articulamos los casos denunciados durante tantos años, de 2013 en adelante para acá, y armamos una denuncia contra Cuba que tiene 3 partes. La primera parte es la historia, con la injerencia de los cubanos en Venezuela, que creo que hay muchos aquí que pueden hablar mejor sobre eso de allí, pero nosotros recopilamos no solamente historias de venezolanos, sino historias de cubanos, incluso de funcionarios de inteligencia de Cuba que nos contaron esa historia. Después recopilamos en la segunda parte funcionarios venezolanos que trabajan con cubanos, es decir, actuales y antes. Personas que han estado en distintas instituciones, en el CEOFAN, en el DGCIN, en el SEBIN, y nos han contado cómo es ese trabajo de interacción con los cubanos, de total injerencia con los cubanos. Y después la tercera parte, que es la parte de las víctimas. Y las víctimas que contaron cómo cómo los cubanos estaban cuando los estaban torturando con su libretica, cómo obedecían los torturadores a lo que los cubanos decían, o cómo los cubanos agarraban las riendas de las torturas y ellos mismos los torturaban. Más adelante, esta historia, el instituto denunció ante la Corte para promover esta denuncia los acuerdos de cooperación que firmó Chávez con el régimen cubano en el año 2008. Ahí tienen los dos que considero que son más importantes, ¿no? Que es el de la Fuerza Armada, de los acuerdos de cómo iba a funcionar esa cooperación con la Fuerza Armada Nacional directamente, ¿verdad? Por la parte cubana, firma Álvaro López Miera, en aquel entonces era el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, jefe del Estado Mayor General, y para aquel entonces Gustavo Reyes Barnés Vicente, que era el ministro de la Defensa. Y que es el acuerdo para crear al DGCIN. Yo puse solamente en la foto la mitad de la primera página y la mitad de la última página. No pongo el acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero este para mí es el más importante. En este acuerdo se determina que los cubanos eran los que iban a asesorar, a ayudar, a crear el cuerpo de inteligencia, de contrainteligencia venezolano de DGCIN.
El DGCIN se formó en 2011, pero es en el 2015 que sale el Manual de Operaciones Especiales y la gaceta donde se crea el DGCIN, es decir, todo lo que tiene que ver con el DGCIN legal, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque yo no sé qué fue lo que le pasó al régimen, que cuando sale el Manual de Operaciones Especiales del DGCIN, ponen con nombre y apellido quienes llevan las responsabilidades. Con nombre y apellido. El primer responsable de la persecución sistemática en Venezuela contra dirigentes de oposición, alcaldes, gobernadores, generales, coroneles, familias y altos funcionarios del PSUV es Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada. En el manual de operaciones y en el propio órgano de creación del DGCIN. Grado de responsabilidad del jefe de inteligencia Hernández Lara, grado de responsabilidad de los diferentes jefes del DGCIN, ¿no? Pero esto es importantísimo porque no hay forma de que Nicolás se libere de esto, porque está escrito, porque es él el que dirige como comandante en jefe de Fuerza Armada el DGCIN directamente, y como ustedes ven, también algunas unidades del CERIN. Por lo tanto, el alto responsable directamente después es el de Maduro, el de Hernández Lara. Por supuesto, no le quitemos a Pablo López, porque es el ministro de la Defensa, ¿verdad? De Feliceo Fan, etcétera, ¿no? Le he dicho a nuestro hermano mayor y protector Raúl Castro Luz, y están de acuerdo. Y se ha discutido en esta comisión mixta y estamos de acuerdo. Reforma tierra para mejorar. Toda la estructura, toda la lógica, todo el flujo, los flujogramas que llaman, de actividades, garantizando lo que hay que garantizar. Para Venezuela, para Cuba, para Venezuela. Permanente. Los embajadores, prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba aquí tiene que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar, para avanzar. Le he dicho a nuestro hermano mayor. ¿Alguna duda ¿no? del permiso que tienen los cubanos de estar en todo, ¿no? Aquí vemos al que firmó los acuerdos, ¿verdad? Álvaro López Miera, ahora es ministro de la Defensa de Cuba, y por supuesto se la pasa por el mundo firmando convenios militares con las dictaduras, ¿no? Porque la última fue Nicaragua. Aquí lo vemos con Rusia y con Bielorrusia. Ahora viene la parte de los comandos. Esta es la guía de la CEPOM, la guía de los oficiales de esa unidad clandestina, ¿no? Y lo más importante de esto es que ellos tienen distintos niveles de cómo paralizar a una persona. Es decir, a ellos le enseñan distintas técnicas que son torturas para someter a la persona. Y la persona que me entregó esto, que fue la persona que informó sobre la CEPOM, me dice, mire doctora, a nosotros nos entrenaban como si esto fuera algo normal. Zonas donde torturar, qué tipo de torturas aplicar, porque nosotros pensábamos que era algo que teníamos que aprender, ¿no? Pero después, cuando yo llegaba a mi casa, yo decía, a mí me están enseñando a torturar. Pero es que no me están enseñando a torturar a un delincuente, me están enseñando a torturar a personas de la oposición. Porque es que nosotros estamos siendo formados para perseguir a la oposición, a los disidentes. Por lo tanto, esto es un horror, ¿no? Y por eso es que esa persona sale de esa unidad. Para terminar y darle la palabra, no sé si el presidente quiere que le dé la palabra primero a las víctimas o quiere usted primero hablar. Creo que es mejor escucharlo al final a ellos. Okay. Es lo más importante que vamos a hacer aquí. Okay. Para finalizar, el Instituto Cáncer presentó a la sala de audiencias a la sala de jueces de apelación dos documentos, uno privado solamente para jueces y uno público, donde qué querían las víctimas.
El documento está colgado en la página de la Corte Penal Internacional y nosotros conversamos sobre, o dijimos, qué era lo que querían, qué quieren justicia, que es la representación de esta caricatura, ¿no? ¿Qué quieren ellos? Quieren que cese los crímenes de lesa humanidad, quieren que, por supuesto, que las personas que han sido torturadas sean reivindicadas, pero sobre todo quieren que se acuse a los altos responsables. Porque los altos responsables tienen que presentarse ante la justicia. Y la única que ellos ven y visibilizan es la de la Corte Penal Internacional, porque no creen en la justicia nacional. Porque es que para que haya justicia en Venezuela, primero hay que reformar el sistema de justicia, limpiar los organismos de inteligencia, ver quiénes son los jueces, los fiscales, es decir, es una estructura que se necesita en estos momentos y las víctimas quieren justicia. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes de esto es el trabajo que se está haciendo en la Corte. Es el trabajo, es creer en ese trabajo, ¿no? Y conseguimos muchas personas que lamentablemente hablan de que es retardada, que la justicia no puede tardar. Bueno, es decir, ha tomado años también recopilar casos, toma tiempo, llevar esa investigación toma tiempo, interrogar a los testigos, ¿verdad? Y bueno, estamos en ese proceso que yo sí quiero en la justicia. Yo quiero invitar a dos personas que han sido testigos de todo este horror que ustedes han visto aquí hoy. Uno es el teniente Eduardo Figueroa y otro es el mayor Abraham Suárez. Ellos van a brindar su testimonio y después, bueno, le damos la palabra al presidente. Gracias. Adelante.